Yo vengo a exterminar la inflación. Yo si hay algo que tengo claro, por lo que van a juzgar mi gobierno, es por terminar la inflación. No puede ser que vos apoyes a Milei, ya lo que te hace falta es empatía. ¿Saben qué? Me parece muy buena la oportunidad para que hagamos un trabajo. ¿Cuáles han sido los resultados de Milei? Ganar la batalla electoral no es suficiente. No tiene ningún sentido si no has ganado la mente y los corazones del ciudadano. Porque lo más potente es ganar la batalla cultural. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. El Estado no genera ingreso, el Estado gasta. El único que genera ingreso son los empresarios. Es un país muy sindicalista. El 50% de las personas que pueden trabajar las contrataba el gobierno. Imagínense cómo serán las fuerzas. Vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Vos no podés negociar con el zurdo, no se negocia. Como yo me elegí con estas banderas, yo voy a gobernar con estas banderas. Yo no voy a transar. Es que lo que yo pierda lo ganó el otro y lo que el otro pierda lo gané yo. Acá vamos a pelear de frente y vamos a pelear con los argumentos y no vamos a transar. Y los del otro lado sí están dispuestos a jugar con todo. Todas esas estupideces, la justicia social, todas esas cosas, lo único que hacen es multiplicar los pobres. Tratemos de hacer paralelos con las cosas que debíamos pensar y hacer en Colombia. ¿A quién se nos parece? Políticos con estas ideas de la libertad, con convicción, en este momento en Colombia no hay. Tiene que surgir, digamos, de un llamado de la sociedad para que esos mismos políticos se alineen y empiecen a darnos eso. Recuerden que los políticos le dan a uno lo que uno les pide. No solo somos superiores en lo productivo, somos también superiores en lo moral. No hay alternativa, somos mejores en todo. ¿Cuáles son los principales resultados? Lo primero es que Argentina por primera vez en 14 años está en superávit fiscal. Esa inflación es porque el Estado cada vez es más gordo. Y esa es otra cosa, como ustedes se perpetúan en el poder. Por eso les gustan los estados grandes, para poder disfrazar el mal manejo de absolutamente todo. ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Está todo Negroni. Sí, me estoy tomando un Negroni pues aquí para poder estar fluido. Sí, yo creo que la vez que menos asoleado de Sota no tengo, pues. ¿Y estás dónde? En este momento estoy en Santa Cesarea Terme, un pueblito en la Puglia, pues ahí en el Tacón, en la parte de atrás. Bacán, muy bacán. Yo me vi con Nico en el aeropuerto. Lo que pasa es que ahí era rojo camarón, porque llevaba como 15, 20 días montando en bicicleta y ahorita pues estoy por aquí dando vueltoncitos pues y ya. Pero bueno, entremos en materia porque si no entonces pues se nos alarga el Negroni. Se nos alarga el Negroni. Hombre, en estos días no sé por qué un amigo llegó y me escribió, un amigo de esos que hace mucho tiempo no me escribía y me hablaba con él y me decía, no puede ser que vos apoyes a Milei. Y yo no sé en qué podcast estábamos hablando de Milei y dijimos cualquier cosa, pero pues le impactó mucho pues a esta persona que nosotros estuviéramos hablando cosas positivas de Milei. Ahora lo que te hace falta es empatía y vos lo que no tenés es ese entendimiento de cuánta gente vive por debajo de la línea de la pobreza. Porque para mí, yo lo había asimilado a Darío con otros resultados. Y dije, pues, ¿saben qué? Me parece muy buena la oportunidad para que hagamos un trabajo e investiguemos cuáles han sido los resultados, pues, de Milei, pues, dos años más tarde. Y qué ha significado todo ese cambio y todo ese auge, digamos, que esa nueva política donde es desregular, bajar el tamaño del gobierno. Y cómo eso impacta, pues, ahorita, pues, a la nación de Milei, de Argentina. Yo creo que ningún otro país de Latinoamérica presenta mejores indicadores económicos que los que está haciendo Argentina en este momento. Entonces, pues, hemos tenido un invitado recurrente, pues, a Nico, digamos que han sido un hit los últimos 2 podcasts que hicimos con él, pues, el que hicimos de todas las trabas y el estado voraz. Y los comentarios han sido muy buenos, entonces pues nosotros siempre tenemos ese semillero en el chat y dijimos, hombre, ¿por qué no nos ponemos en la tarea de explicar cuáles han sido los avances para que no se quede como en ese cuento retórico? Porque parece que lo único que la gente entiende cuando empieza a hablar, por ejemplo, sobre las cifras de Milei es que aumentó las cifras de pobreza. Sí, aumentó la cifra de pobreza porque entró en una etapa de choque y cuando vos tenés un Estado que es el que subsidia
o donde está empleado el 50% de las personas que pueden ser empleados en un gobierno, obviamente que cuando empezás a reducir el tamaño del Estado, pues entonces aumentas esas cifras que parecen pues de las líneas de la pobreza, pero realmente estás mejorando los otros indicadores que son los que realmente van a sacar a la gente. Entonces, por ejemplo, cuando vos pasas de una inflación del 250, 300% y bajas a un dígito, entonces realmente en el largo plazo estás haciendo o estás tomando las medidas que importan. ¿Qué es más importante, Darío? Perder peso porque está haciendo ejercicio y una dieta saludable, o perder peso porque uno llegó y se hizo una liposucción de un día al otro. ¿Cuál crees que es más sostenible a largo plazo? Entonces, esa era como la idea, pues como para que vos, Darío, tuviste la grandísima ventaja pues de vivir en Argentina, y vos sos un enamorado de Argentina porque pues pasaste tus años mozos pues en Buenos Aires, y le tenés mucho cariño, pero pues aprovechemos pues a Nico, que es uno de nuestros más nuevos miembros, y se ha hecho una tarea muy interesante pues, en traernos en cifras para explicarla, y entonces esa es la idea, pues que entre todos podamos debatir pues, los puntos que realmente son importantes, y esas son las cifras, porque es que acordate lo que nosotros hemos querido hacer con el podcast. O sea, nosotros estamos mamados de estos cuasi candidatos aspiracionales que no dicen nada, no proponen nada claro, sino que simplemente son cursos, son discursos basados en pues, muy de ideología, y pocos presentan soluciones. Y una de las constantes que nosotros hemos dicho desde hace, no sé, desde que hemos traído unos precandidatos presidenciales es, hombre, cómo reducir el tamaño del Estado. Entonces, aquí queremos demostrar qué es lo que pasa cuando se reduce el tamaño de un Estado, y verlo en cifras claras y concretas, pues. Aunque, ¿cómo era lo que decía la amiga esta de energía? Que a la ideología no le gustan los datos. A la ideología no le gustan los datos. Bueno, entonces yo creo que podríamos... sí, porque es muy difícil controvertirlos cuando uno le llega y dice, no, es que yo siento, yo pienso, a mí me parece. No, estos son los datos. Hay una cosa que la gente, cuando habla sobre todo de Argentina, de una cosa es hablar desde afuera, de otra cosa es hablar desde adentro. Y Argentina ha tenido la enfermedad de la inflación muchos años. Y a mí me tocó que cuando nosotros salíamos en la mañana y el precio de, no sé, de una hamburguesa era 10, y a la tarde ya era otro, o al otro día era otro. Eso, no hay nada que vuelva más pobre a un pueblo que eso. O sea, es imposible controlar eso. Vení, solo por curiosidad, ¿y entonces cómo hacía? ¿Entonces te daban plata por la mañana y después más plata por la tarde, o qué? Sí, era una cosa muy loca, De hecho, nosotros nos daban, a mí me daban para el colegio, me daban eso, cheques Sodexo. No ni siquiera me daban plata, me daban cheques Sodexo, y eso era una locura, es una vaina muy compleja. Y así funcionaba todo el mundo, Darío. Y así funcionaba todo el mundo. Entonces, imagínense toda la cadena de ahí para atrás, el que produce, el que vende, el que contrata, es una cantidad de cosas, pero estoy hablando de años. O sea, es que esto no... Una cotización que por la mañana hacia abajo. Entonces, la gente por eso se fue moviendo hacia la dolarización. Darío, así fue Brasil en los años 80. Tal cual. No sé si te acordás que la gente tenía que mercar antes de las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana en los supermercados pasaba el famoso tiqueteador. No sé si se acuerdan, en el supermercado le cambiaban los precios con una maquinita, una pistolita que ponía unos stickers. Entonces, si vos llegabas después del tiqueteador, te tocaba el precio nuevo. Entonces, la gente madrugaba a mercar antes de que el tiqueteador pudiera cambiarle los precios a todo. A mí me tocaron los australes, después pasaron a los pesos, después no sé, o sea, a mí me tocó todo eso. Y es una locura, y la gente pues cuando empieza a hablar de que Milei, no sé qué, es que Milei es como si estuviera tratando, mejor dicho, es un enfermo de cáncer, casi que terminal, y le tuvo que meter todo, absolutamente todo, para poderlo salvar. Entonces, bueno. Voy a dejarle la palabra a don Nico, que hizo una tarea súper juiciosa. Usted me dice, Nico, si empiezo a proyectar. Y él lo hace muy ordenado. Sí, arranquemos y vamos pues Nico, como... Pues... Perdón, si puedes bajar un poquito la cámara porque estás como... Yo te veo muy cortado por la boca. Eso, por ahí. Eso. Súper. Para que no lo corten. Estoy estrenando camisa. Chemise de París. No, esta es de Arthur Street.
A ver, María. Ok. A ver, María. Déjeme, yo busco la ventana. Ocultar. Y se supone que ahí estamos, ¿no? Vamos Sí, para la estamos. primera y voy a poner la visualización pantalla completa. Listo. Sí, lo primero cuando Hernán pues me mencionó y Darío y el Gordo de participar en esta conversación sobre los resultados de Argentina, pues obviamente la tendencia que uno tiene sería ir a buscar pues cuáles son los resultados y eso digamos que cualquier persona medianamente educado pues los puede encontrar y los resultados, como lo mencionaste anteriormente, dato mata relato, es decir, los resultados son súper fantásticos y los resultados ahí están y los resultados no son sorpresa porque es simplemente aplicar, digamos, la receta que siempre ha funcionado en el mundo y es que los países más libres son los países más ricos. Eso pues, digamos que eso no amerita una conversación tan larga. Digamos, lo particular de Argentina que tiene, digamos, potencia en la conversación o como lo llaman ustedes, derivada de segundo orden, es el por qué lo pudieron hacer. Mucho más allá del cómo, porque el cómo también tiene su arte, pero digamos que acá fundamentalmente yo creo que hay un tema del por qué. Y el por qué es que se estructuró todo un proyecto muy bien estructurado alrededor de unas ideas fundamentales y básicas, alrededor de una manera de comunicar esas ideas, alrededor de una manera de cómo llevar eso a la batalla cultural y cómo eso deriva posteriormente en una batalla electoral y política, donde se ejerce el poder en todo el sentido y se aplican esas ideas correctas y traen los resultados que son evidentes. Entonces, para darle las credenciales a quien corresponde, digamos que yo comencé, pues yo también he sido un aficionado de Milei desde el año 2019, cuando era un economista que hablaba y daba cháchara ahí por videos de YouTube. Luego llegó la pandemia y como muchos, pues nos pareció muy interesante lo que decía, resonaba con muchas de las ideas que uno tenía. Nosotros todos creo que fuimos contaminados desde pequeños, todos somos socialdemócratas por naturaleza, pues acá pasamos todos como militantes del Partido Liberal, hasta el mismísimo Álvaro Uribe fue del Partido Liberal, o sea, con eso te digo todo. Es decir, todos estamos contaminados, llenos de prejuicios y cuando una persona, digamos, salida del marco o del molde, habla de esa manera, digamos que le llama a uno poderosamente la atención. Entonces, cuando ya me invitaron pues a este podcast, yo dije, pues madre, ¿pero de qué vamos a hablar? Si hay tanto para hablar, ¿por qué no tratamos de esquematizar qué fue lo que hicieron en este proyecto? Entonces, con Juan Mario Giraldo, pues que es un libertario muy potente. Es tu primo. Es primo mío. Pues digamos que yo hice este esquema y el hombre pues me lo volvió chicuca, pues me dijo, no, está muy equivocado. Es que cuando vi la palabra la batalla cultural, es que es muy gracioso, porque hace 2 o 3 días hablé con él, pues me eché una conversación como de 30 o 40 minutos, pero me fascina que este esquema y todo hace una cosa. Lo que más me gusta de esta presentación es que los slides son muy feos, pero por eso me gustan, porque son horribles. Pero eso me dijo él, que los colores pero no los colores cambian. muy wow. No, es que es tan feo este slide. Darío, ¿cuándo fue la última vez que has visto un slide de este estilo? Pues es que son horribles. Ingeniero. No, parece un acetato. Parece un acetato, qué cosa tan fea. Pero el punto que me gusta, como arrancaste del elemento cultural, es que tratemos de hacer paralelos con las cosas que deberíamos también pensar y hacer en Colombia, porque entonces estás diciendo que empezamos a ver a Milei desde el 2019 como un economista que se iba con un discurso fuerte y lo entrevistaban en YouTube y dice, bueno, y ese economista con ideas libertarias, con principios austriacos, de economía austriaca, ¿a quién se nos parece? ¿Quién vemos? O sea, ¿quién podemos ir como acomodando diciendo, quiero que a medida que vaya surgiendo la conversación hagamos como paralelos, pues como para incentivar como el cuestionamiento y por eso es realmente que estamos haciendo esto, porque es que nosotros también, aquí robándole a tu primo, eso es lo que nosotros estamos haciendo en este podcast, o sea, dando la talla cultural. Sí, digamos que
para hacer, digamos, la comparación con Colombia, en Colombia no hay nadie haciendo Exacto, no hay esa nadie. labor de batalla No hay cultural. nadie. Es decir, acá creemos todos que es una batalla electoral. Entonces, elegimos personas que luego gobiernan con las ideas equivocadas. Ya nos ha ocurrido varias veces. Pues elegimos el presidente del año 2010, que después se religió con otras banderas, después elegimos al del 2018, que como gerente fue medianamente bueno, pero como político fue un desastre, y tenemos la situación que tenemos ahora. Entonces, ganar la batalla electoral no es suficiente. Digamos, ganar la batalla electoral no tiene ningún sentido si no has ganado la mente y los corazones del ciudadano, porque lo más potente es ganar la batalla cultural, porque los políticos, como ellos persiguen la demanda y son cazadores de votos, finalmente los políticos, incluso que se llaman de oposición, terminarán gobernando con las ideas correctas si ya hemos triunfado en la mente y los corazones de los ciudadanos. Eso ya ha ocurrido. Eso ya ha ocurrido en la historia. Por ejemplo, Margaret Thatcher, lo comentaba yo con Juan Mario en una conversación. Margaret Thatcher, pues que fue en los años 80, pues una líder impresionante. La dama de hierro. Sí, de ideas de la libertad. Posteriormente, el partido contrario, pues tuvo que gobernar con esas mismas ideas. De hecho, en Colombia tuvimos alguito de eso, pues el mismo Juan Manuel Santos tuvo que comenzar gobernando con las ideas de Uribe. De Uribe. Después se dio cuenta pues que tenía cómo meterle pues el palo en la rueda, pero eso es otra historia. Finalmente acá lo importante es reconocer que esto es una batalla de ideas. Eso es lo más importante. Y si las ideas no están claras, de nada nos sirve ganar, porque no estamos ganando, lo que estamos es aplazando o incluso empeorando la situación. Entonces, este esquema, ¿qué es lo que muestra? Que Milei fue muy efectivo porque dio la batalla donde era. Y es la batalla estratégica, es la que está en verde. Esa batalla estratégica es la batalla cultural. ¿Soportada en qué? En la figura de él, y como fue ganando en esa batalla cultural, pues fue cambiando el clima de opinión, lo que Juan Mario llama movió el eje del debate. El clima de opinión fue cambiando. ¿Cambiando en qué sentido? En Argentina, que ha sido un país que ha sufrido de inflación tanto tiempo como mencionó Darío, ¿en qué momento fue que ya los kirchneristas, por ejemplo, hablaban de Banco Central, de reducir la inflación? O sea, les cambió la conversación. O sea, ya ganó. Incluso si perdés las elecciones y continúas con la batalla cultural, en el largo plazo vas a ganar. Es como en el fútbol. ¿Quién tiene más probabilidades de ganar? ¿El que juega bien o el que juega mal? Puede que el que juegue mal gane un partido, pero en el largo plazo las probabilidades son mucho más altas de ganar el juego importante para los que juegan bien. Entonces, lo que está en verde es lo más importante de todo. Posteriormente a eso, obviamente hay dos batallas tácticas subordinadas a la anterior, pero esas batallas tácticas, la cultural y la política, ya son muy importantes cuando ya estás en el poder. Y ahí sí, ejerciendo el poder, porque ahí hay un juego de suma cero, porque si perdiste las elecciones, pues no puedes gobernar, eso es evidente. Y una vez gobernes, tenés que traer los resultados. ¿Para qué? Para retroalimentar la batalla cultural. Entonces, digamos, eso es lo que muestra este esquema, y digamos que ya la conversación que va es cuáles son los elementos que le permitió a Milei ganar la batalla cultural. Con un entendido, la batalla cultural se pelea todos los días. Eso no es de que, ya gané, ya me dieron el título, ya gané. No, eso se lucha todos los días. Viene ahora una batalla electoral en Argentina a finales de octubre, unas elecciones legislativas, algunas elecciones en provincia, y ahí se va a volver a ver, digamos, si esa batalla cultural ha sido suficiente para volver a ratificar eso en las urnas. Eso es importantísimo. Y ya en lo político, pues hay que gobernar y hay que ser fiel y leal a los principios. Y ahí es donde... Pero esa batalla, pero irlo como desmenuzando, pero entonces el elemento de la batalla cultural fue que dijo, retomemos los principios de libertad. ¿Ese fue como el eje o cuál fue realmente? Pues porque es que digamos que la audacia de Milei está en haber podido capturar al de 60, 70, 50 y poder coger a los jóvenes del 20
20 y 30, pues que ese es un reto que yo no sabría cómo direccionarlo y proponerlo pues en Colombia, porque si fuera de un elemento cultural, pues nosotros somos hijos o sobrevivientes de todo el tema pues de seguridad. Entonces por eso a nosotros el elemento más importante cuando vivimos en un caos y en un caos y en un miedo, para nosotros el elemento importante es hablar de seguridad, pero eso a los de 10, 15, 20, 25, 30, 35, inclusive a los 40, realmente no les importa porque nunca han sufrido eso. ¿Cómo hizo para agarrar tantos cohortes Milei y hablar de un solo mensaje que les importase a todos? Hernán, esto es un proceso de venta. Darío es un experto en marketing. Es decir, esto no se gana con argumentos, por más potentes que sean, si vos no tenés una figura o una evocación de una figura. Y ahí es donde el papel de Milei es fundamental. O sea, esto no se hubiera logrado con, no sé, con el Germán Vargas de Argentina. Imposible. No, es porque el producto es bueno. Ahí estás diciendo algo importante. El producto es bueno. O sea, Milei es un estudioso del tema. Exacto. Es un académico profundo, y se estudió todas las, o sea, ambas corrientes o las corrientes, tanto del uno como del otro. Y fue llevando el discurso hacia una simpleza absurda, con un lenguaje que pues, lo siguen diciendo el loco, ¿cierto? Porque decía unas cosas como, no puede ser que alguien esté diciendo esto. Unos lo tachaban de loco y otros lo tacharon de fenomenal. Por fin alguien les está tapando la boca a todos con unos argumentos poderosos. Perdón que te haya interrumpido, Nico, pero... No, totalmente. ¿Es eso? Y además, porque él es una figura del deseo. ¿Del deseo en qué sentido? Porque él representa mucho del perfil del argentino. Él es un rockero, el país del rock en español, futbolista, arquero de un equipo, creo que era el Chacaritas. Entonces, en un país de futbolistas, un economista preparado, de origen de clase media, en un país de clase media, un tipo con un lenguaje, digamos, llamémoslo para los colombianos medio agresivo, pero digámoslo frontal, como es el lenguaje argentino. Ya Darío, eso no son tan... Son directos, no son muy directos. No dan vueltas, son tipos directos. Con entonces, doble sentido, sarcástico, altamente sarcástico. Mire, el peinado, ese tema de que no tiene, como que el tema de su sexualidad es como raro porque como que no tiene pareja, pero no tiene pareja y tiene unos perros que les pone el nombre de economistas austriacos y es muy cercano a su hermana. Incluso en la campaña le montaron pues el chisme pues, de que él estaba enredado era con la hermana. Entonces, toda esa figura es muy importante porque vos, para dar una batalla cultural, como es una batalla de los deseos, una batalla de referentes, vos necesitas una figura, no solamente los argumentos potentes, como en la venta de un producto técnico. Hernán es ingeniero también. Si vos vendes con una ficha técnica, vos no vendés. No. Porque la ficha técnica es un checklist. Y eso es aburrido. Uno vende por el lado emocional, por el lado de la conexión humana. Entonces, si vos te lanzas como candidato y decís, no, es que tenemos que mantener la fiscal. Apenas decir regla fiscal, todo el mundo está mirando para el lado y dice, ¿quién hizo gol? ¿Qué tal? No le importa a la gente. Claro, te volvés un quién, un Enrique Peñalosa. Pues, gente, sí, muy preparada, que uno diría, pues madre, qué berraquera, yo votaría por Enrique Peñalosa, pero no es que no conecta, no despierta ni un mal pensamiento. Entonces, la figura es fundamental, sobre todo cuando querés dar una batalla de estas. Entonces, fue un trabajo de hormiguita que hizo él desde hace muchos años y lo tildaron de loco. Y ahí es donde se empezó a construir toda una figura. Obviamente los críticos de Milei van a decir, claro, es un mesiánico, lo que están creando acá es un caudillo. Y digamos, para tomarles el argumento, asumamos que eso sea cierto. Pero la verdad es que lo hizo muy bien y de una manera diferente a los caudillos anteriores, porque este sí es fundamentado en ideas, digamos, que resuenan en la mente de la gente.
muy a diferencia de los caudillos latinoamericanos tradicionales, muy enfocados en el poder como tal. En cambio, esto sí fue desde adentro, desde la idea. Entonces, si quieren, pasamos a la siguiente, que es la figura. Es que la figura es fundamental porque es llena de simbolismos, llena de evocaciones. Entonces, lo que mencionaste ahora, Darío, de que el loco, pero es que el loco es bueno. Cuando vos querés dar una batalla, el loco y un es simbolismo, y un simbolismo que hace una cosa muy importante, que yo no sabría cómo decir o cómo, cuál es el deseo común de todos los colombianos. O sea, escogería uno como simbolismo para alinear ese deseo. Me parece súper complicado. Entonces, que vos lo estés poniendo en un león, una motosierra, unas espadas, uno dice el futbolista y el rockero, y uno dice, esta es la cultura argentina. Eso es Sí, Argentina. con razón, este man los alineó. Pues porque unió el deseo de todos. Seguí. Claro, digamos que en Colombia, digamos en particular, la motosierra no tiene muy buena connotación. No, O sea, para nada. No. en Colombia la motosierra es un paramilitar. Pero entonces, por eso, en cada país, el que quiere llevar esta batalla cultural, pues tiene que entender las particularidades de cada país. Pero, digamos, en Argentina en particular, la motosierra sí tiene un tema bien importante del ajuste radical, porque es que recordemos que ellos venían en todo este tema del socialismo del siglo XXI de manera ininterrumpida y tuvieron un descanso, que fue cuando eligieron a Mauricio Macri. Y Macri prometió unos ajustes, pero Macri cometió un error fundamental y es que transó con la clase política las ideas y algo que había prometido que iba a ser un ajuste fuerte, terminó en una cosa muy gradual que finalmente aquí invitó pues a una reconquista. Y ahí fue la reconquista del kirchnerismo, digamos, en cabeza de Alberto Fernández, pero el poder seguía siendo de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que fue el gobierno anterior que hubo en Argentina. Entonces, lo que hablábamos al principio, por no tener las ideas correctas o por no ejecutarlas de manera correcta, pues finalmente le hicieron un daño gigante a la sociedad argentina, porque volvieron a los temas de inflación, a los temas de un Estado bien grande y a los temas de deterioro de la calidad de la vida de la gente, porque la gente se empobreció. Entonces, volviendo al tema del simbolismo de Milei, todo esto que él representa ahí, y hay muchos más, estos fueron los que yo interpreto, pero puede haber muchos otros. Entonces, ese simbolismo de él, con ese efecto redentor de que vamos a sacar el país adelante, de que vamos a evocar a la Argentina grande, muy parecido a lo de Trump, Make America Great Again. Acá también hay mucha evocación al pasado exitoso de Argentina en la Constitución de Alberdi, finales del siglo XIX, cuando Argentina era una potencia mundial, era top 3, top 4 del mundo. Eso le ayudó muchísimo. Le prestaba plata a Estados Unidos, era la despensa de alimentos. El siglo XIX fue el siglo de oro de Argentina, ferrocarriles, grandes vías, educación laica, todo. ¿No? Y tan potente ha sido esa historia que narra Milei, la cual es cierta, o sea, eso está soportado en datos reales. Eso es una cosa muy importante de Milei, o sea, no es relato, obviamente, como buen político, digamos, hay que adjetivizar las cosas y a veces hay que maximizar los mensajes, pero siempre soportado en evidencia. Ha sido tan potente esa historia que ahora la izquierda argentina le está atacando están diciendo eso es un mito, Argentina nunca fue líder mundial, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que les movieron el eje del debate. O sea, los tienen incómodos, los tienen jugando en la cancha que no quieren. Entonces, volviendo al simbolismo, puede que haya otros, no se me ocurren en este momento otros, pero estoy seguro que hay otros simbolismos muy importantes. Tal vez el más importante es el del león. Y si ustedes ven, él siempre arranca, yo soy el león, viva la libertad, carajo. El peinado de él parece una melena de un león. O sea, hay unos simbolismos bien importantes. Yo no sé si es que él se asesoró muy bien o lo hizo de manera muy genuina y le salió. Es que eso es importante. Él, pues, en esencia es muy genuino. Él, por ejemplo, el tema de Israel, que en Argentina adicional tiene un peso importante, histórico,
la comunidad judía. El único atentado terrorista que ha sufrido Argentina fue De la AMIA. a la comunidad, exacto, fue a la comunidad judía. Entonces, eso tiene un simbolismo, y que él esté, o sea, hablando y ofreciendo pues como todo lo que significa ser un buen ciudadano. Él es religioso dentro de su concepción de religión judía. Eso movió mucho, o sea, eso conectó una gran cantidad de, digamos, como de espíritus y el tema del honor. Cuando vos escuchás a Milei habla del honor, del coraje, de la fuerza, que ahí lo veo que lo estás diciendo, que eso para los argentinos es importante en el deporte. Ellos siempre eso los mueve. Entonces él supo, pues obviamente se le fueron sumando seguramente personas alrededor que lo fueron alineando, pero genuinamente es él. Claro. Si uno lo ve desde el principio, es él. No, y es como un Messi, es decir, es 1 en 1.000.000. Y eso, digamos que ese es uno de los grandes temores de este proyecto, porque cuando la figura no se pueda reelegir en Argentina hay una reelección inmediata, o sea que probablemente él se pueda reelegir, pero ya cuando termine su periodo, pues no hay figura del nivel de él. Pero él ha sido claro que lo importante es que si las ideas, digamos, ya han triunfado, pues no importa quién las ejecute. Pues obviamente quién sí tiene un peso, pero más importante que eso es que las ideas, digamos, perduren en el tiempo. Y creo que es una batalla que están dando. Todavía no podemos decir que es una mayoría absoluta. Es decir, las elecciones que vienen van a ser duras, están pesadas, están divididas. La izquierda se ha aglutinado en un discurso anti-Milei muy potente, con mucho apoyo de la izquierda internacional que tiene tanto poder, sobre todo en medios de comunicación convencionales. Entonces no es una batalla cualquiera. Es decir, por más potentes que las ideas sean y por más de que uno acompañe esas ideas, también hay que reconocer pues las vulnerabilidades y las fortalezas políticas que tiene el contrincante. Entonces, si quieren, entonces la figura de Milei es fundamental. Milei es 1 en 1.000.000, es un futbolista, básicamente, generó el tiro de esquina, fue y lo cobró, fue y lo cabeció y lo celebró. Eso en el mundo político es muy difícil. O sea, figuras como él, yo no la veo. Ni siquiera Donald Trump, porque Trump no tiene, o sea, Trump sí tiene la fuerza política, pero Trump no tiene la fortaleza de las ideas tan claramente discernidas como las tiene Milei. Lo que pasa es que obviamente Estados Unidos pues tiene pues un megáfono más grande, pero desde la pureza de las ideas, o sea, no veo rival hoy dogmático en el mundo. No sé si ustedes opinen lo mismo. Sí, yo no, tampoco lo veo. Y en Colombia, No, pues estamos estamos lejos lejos de algo. No, esto, pues, mejor dicho. No, acá en Colombia lo que tenemos que hacer es también un trabajo de hormiguita desde los diferentes espacios, como por ejemplo este podcast de Hernán, tantos otros podcasts que hay, conversación con la familia, conversación con los amigos, conversación entre empresarios, conversación a todo nivel social. Ese es el trabajo que hay que hacer, hacerle ver a la gente que las ideas de la libertad sí funcionan. Entonces, digamos que el paradigma de él, o la cosmovisión, o lo que él quiere representar, es que en el liberalismo se vive mejor. Ese es el fondo de la idea, pero soportado en evidencia empírica. Cuando él dice evidencia empírica, digamos la palabra empírica, muchas veces a nosotros los que fuimos criados en universidades convencionales, nos daban a entender que el empirismo es malo, como de gente ignorante, sin títulos, sin credenciales. Y es todo lo contrario, es que la evidencia empírica es lo que los resultados te mostraron. Entonces, ¿qué muestra esto? Sacado del Fraser Institute. Y es que los países más libres son los países más ricos. Ahí desafortunadamente no está Colombia, ahí se ve Argentina regular. Yo creo que Colombia está cercana. Por eso, miren que Brasil está ahí al ladito, México está por ahí.
Uno le podría estar como por acá. Exacto, más o menos. Entonces, y Milei repite mucho eso. Y él siempre dice la misma frase: los 25 países más libres tienen un PBI per cápita que multiplica por 8 al de los menos libres y la gente vive 25 años más. Y eso es verdad. Entonces, mientras más libertad hay, pues más formación de capital hay. Y con mayor formación de capital sube la calidad de vida de las personas. Entonces, ese, digamos, es el paradigma soportado en la evidencia. Ya sigue el paradigma en lo moral, que es el siguiente slide, Darío, y ahí es donde él, no sé si ustedes se vieron, hay un video, se lo recomiendo y lo pongo, que es el video que él dio en Davos, no en Davos de Buenísimo. este año 2025, sino en el del 2024. Sí, buenísimo. Exacto, él llevaba tal vez que un mes Sí, nada, elegido. un mes. Un mes, elegido. y es una defensa al modelo de libertad de Occidente. O sea, él pone una raya y dice, es que moralmente somos superiores. O sea, punto y aparte. O sea, no vamos a discutir con comunistas, no vamos a discutir con gente que transgrede la vida, la libertad, la propiedad. O sea, él puso una raya. Entonces, y la raya es, nosotros somos superiores moralmente. Exacto. Y esperen, es que esa raya es muy importante porque en cada alocución y cada consejo de ministros usted tiene a el señor Petro citando a Karl Marx. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto sensato? ¿Y cómo puede haber tanto seguidor que no entiende el impacto que es para una sociedad seguir esta corriente ideológica y de gobierno que tanto desgasta y degrada absolutamente a todo? Es que los mejores ejemplos es ver a los países que funcionan bajo el socialismo y el comunismo. Lo único que uno tiene que hacer es mirar a Cuba, a Venezuela, a República Corea del Norte para ver cuál es el estándar de vida. Entonces, a mí el solo hecho que se le dé pantalla y tiempo a unos discursos y unas palabras pues, que simplemente deterioran el bienestar del ser humano, o para lo más triste pues, que existir en el mundo. Sí, pero digamos, yo ahí discrepo un poquito, Hernán, ¿en qué sentido? Es que Petro lo que está haciendo es defender su cosmovisión, o sea, su paradigma. Y en eso nos va goleando 8-0. Sí. Y la está jugando muy bien. Porque la gente dice, no, pero ese man es un bruto, mira las huevonadas que dice. Bruto no. De pronto, o sea, si vos no lo entendiste es porque, digamos, vos no estás de acuerdo con lo que él representa. Y eso está bien, eso es la política. Pero él tiene un paradigma totalmente diferente al que representa Milei. El paradigma de Petro es un paradigma de la justicia social, de igualar a la sociedad, y eso resuena en mucha gente. Entonces, todo lo que él dice es para magnificar esa caja de resonancia, y Petro lo hace muy bien. Entonces, cuando él coge el lápiz y hace ese simbolismo con el lápiz como si fuera un profesor, y habla de manera pausada, y habla como un poeta, y habla cosas que obviamente no están soportadas en la evidencia empírica, pero sí soportan el relato y ese paradigma que él quiere representar. Porque él lo que quiere representar es que las personas, digamos, por las razones de vida que sean, que no hayan tenido éxito y que se sientan desarraigadas del sistema, lo que él quiere representar es, mira, no es culpa tuya, es que hay un sistema opresor y ese sistema opresor hay que cambiarlo. Y eso lo tenemos que cambiar a la fuerza en una revolución. Y en eso él es súper potente. Y nosotros seguimos acá diciendo, no, eso no es así. Nosotros necesitamos dar la batalla, es con las ideas y mostrándole los paradigmas a la gente. Entonces, yo creo que en el fondo el paradigma liberal tiene mucha más potencia. Lo que pasa es que eso no se vende solo. ¿Por qué tiene más potencia? Porque está soportado en algo, digamos, la biología nos apoya. La gente quiere ser exitosa. La gente por naturaleza no quiere ser víctima, dependiente de un tercero. La gente por naturaleza, independiente de su
de su origen social y económico, la gente quiere triunfar y la gente quiere ser autónoma y la gente se quiere sentir orgullosa de lo que han hecho y quieren que sus hijos se sientan orgullosos. Entonces, eso es lo que hay que evocar. Pero como nosotros no estamos hablando de eso, sino que delegamos todo ese poder en unos políticos que no tienen ideas o tienen ideas equivocadas, en el peor de los casos, entonces terminamos eligiendo gente que cree que con las ideas equivocadas y nos hunden más en el pozo. Entonces, yo creo que en lo moral... Nico, qué excelente radiografía la que acabas de dar, hombre. Espectacular. Sí, eso se llama tomar whisky, Hernán, porque cuando uno toma whisky uno mata las neuronas rebeldes. Entonces uno se va alineando. No, pero iba a sumar aparte del whisky, Hernán, esto va a ser, pues, te digo que uno de las descripciones del tema de Milei, de los mejores, pues, que hay en español, y fuera de Argentina, pues, ya, salvo en España he visto un par, pero en Colombia no lo he visto y creo que es profundo y potente lo que acabaste de decir, hombre, Nico. No, y le recomiendo mucho ese video que dio, pues, en Davos, porque es una defensa a ultranza del modelo de Occidente. Es decir, muestra cómo el capitalismo sacó a la gente de la pobreza, cómo ha subido los niveles de vida de la gente. Es un recuento histórico de los éxitos del capitalismo. Es una defensa real y muy fiel de lo que él quiere representar. Entonces, muy recomendable ese. Hay otro al final. Pongo otros videos también muy interesantes. Él tiene otra en la convención conservadora en Estados Unidos, también súper potente, donde saca lo del decálogo político, que más adelante lo vamos a discutir. Entonces, redondeando, digamos, el esquema que traíamos. Hay una batalla cultural, está la figura de Milei, está el paradigma liberal soportado en la evidencia y está el paradigma liberal soportado en lo moral. Eso resuena mucho en la gente. Y ahora sí entramos en la siguiente etapa, que es, bueno, estamos dando la batalla cultural. Eso también se da con lenguaje. Al igual que la izquierda nos tiene tan derrotados con el lenguaje, lo potente que hizo Milei es que les equiparó las armas. Ellos nos daban con cañones y nosotros medio empendejados. Acá ya tenemos una persona que les responde con lenguaje igualmente. Si lo quieren llamar agresivo, llámenlo agresivo. Si lo quieren llamar proporcional. Pero, sí, y funciona. Entonces, cuando él les dice zurdos de mierda, eso es demasiado potente, porque es que nadie se había atrevido a hablar. Nadie. Y es más, cuando vos lo ves a él debatiendo, siempre el contrincante del debate siempre dice, no, pues que me estás insultando, me estás maltratando. Claro, porque te quedaste sin argumentos. Sí. Los argumentos de verdad son muy potentes. Y el estilo de Milei es así. No quiere decir que todo el que lleve una batalla cultural por la libertad tenga que tener el mismo estilo, ¿no? Cada estilo es diferente. Lo que sí tiene que tener es la fortaleza y el coraje para defender esas ideas. Entonces, acá, digamos, 10 ejemplos, seguramente hay muchos más. Vos, Darío, que lo seguís mucho, estos fueron los que se me ocurrieron a mí. Dijiste una cosa muy importante, coraje, la valentía. Candidatos con coraje y valentía presentes ahorita como precandidatos en Colombia. Yo los veo con coraje electoral y con interés electoral, pero acá no hay ninguno, digamos, con el coraje para dar la batalla de las ideas. Con profundidad de idea. Oh, es que la derecha nuestra, qué tristeza. Es decir, es de una superficialidad y de una brutalidad que lo deja a uno mucho pasmado. Pasmado. Uno dice, no, pues pucha. O sea, la verdad, o sea, no hay de qué hacer un caldo. El centro es, digamos, donde mentes brillantes de Colombia, las que hablan de manera ponderada, pausada, mesurada. Creo que le han hecho mucho daño a Colombia porque ellos privilegian las formas y el sentirse, digamos, con la autoridad suficiente para hablar en un tono diferente a los demás que ellos creen que les da la autoridad.
y que creen que les da, digamos, la validez argumentativa para decir que ellos están en la realidad. Entonces, y han hecho un daño muy grande. ¿En qué sentido? En que han sido muy funcionales a las ideas destructoras de la izquierda. Porque cuando a vos te dicen radical, eso en el fondo, ¿por qué te dicen radical? Porque te quieren descalificar. Entonces, a vos te dicen radical es para descalificarte. Nada, este man, sus ideas son muy radicales. Y el centro es muy dado a eso. Si vos ves los argumentos del centro, no, es que Petro es lo mismo que Uribe, ellos, las puntas se necesitan. Y en realidad el extremismo, pues como adjetivo, pues ya nos lo perratearon. Pues como decimos acá en Medellín, ya se lo tiraron. Pero el extremismo en realidad lo que significa es que estás yendo al fondo de las cosas. O sea, ser extremista es, me tomé la tarea de estudiar este tema e ir al fondo y dar mi opinión. Y si esa opinión pues, no le gusta a la gente y me vas a llamar extremista, pues llámame extremista. Pero eso no tiene por qué cambiar mi convicción, es lo que quiero decir yo. Entonces, políticos con estas ideas de la libertad, con convicción, en este momento en Colombia no hay. No hay. Tiene que surgir, digamos, de un llamado de la sociedad y de más conversaciones de estas, pero a mucho nivel y en mucho volumen, para que esos mismos políticos se alineen y empiecen a darnos eso. Recuerden que los políticos le dan a uno lo que uno les pide. Qué preocupación todo lo que hay que hacer y con tan poquito tiempo, con elecciones el próximo año. No, es que, ¿qué es lo preocupante, Hernán? Es que de pronto ganamos la batalla electoral. O sea, yo creo que hay una probabilidad alta de que el petrismo y esa izquierda tan radical no se reelija. Yo genuinamente creo eso. A pesar de todas las amenazas, las cosas que pueden ocurrir. A mí lo que me preocupa es, listo, y ganamos y que volvemos a elegir a un Iván Duque. Y entonces, 4 años, ¿qué pasó? Peor. Sí. Claro. Entonces, retomando, Petro tiene su paradigma, él es muy bueno en eso que hace, para su base. Creo que tiene unas debilidades argumentativas muy potentes y sobre todo que es que no está soportado en evidencia empírica. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revelar toda esa información a la gente, dársela en un paquete de comunicación que la gente lo entienda, que le resuene. Y también evocar a lo que la gente quiere. La gente que quiere, la gente quiere es triunfar. O sea, yo creo que eso, nosotros queremos gente triunfadora, nosotros queremos un país de triunfadores. Y uno puede triunfar en muchos niveles de la vida, como empleado, como empresario, como funcionario público, como profesor, como ama de casa, como empleado doméstico. Como inversionista, que es lo que hacemos nosotros en el chat. No, hombre, si estamos ganando, ¿por qué no podemos compartir que todos ganen juntos, pues? Exacto. Entonces, el éxito es lo que nosotros tenemos que evocar. La gente quiere ser exitosa. Incluso la gente más pobre es la gente que más exitosa quiere ser. O sea, la pereza es un antivalor muy grande en este paradigma que nosotros defendemos. Mientras que la pereza en el otro lado, en el otro paradigma al que tenemos que vencer, la pereza hace parte fundamental de ellos. Te voy a decir un chiste. Cuando usted va a un concierto de izquierdosos versus un concierto de gente, digamos, de centro y de derecha, o gente, digamos, más educada, ¿cuál es la diferencia? El olor. Usted va al de izquierda y eso huele a chucha, pecueca y vareta. Y usted va al de derecha y huele a jaboncito y perfume. ¿Usted cuál prefiere? ¿Cuál prefiere? Vos que estás en Europa, Hernán. Depende de la chucha. El olor a chucha ya es tremendo. Tremendo. Yo creo que debe haber una correlación. Mientras más olor a chucha, más izquierdoso sos. Estoy casi seguro que se puede demostrar empíricamente esa correlación. No sé si sea causación, pero que hay una correlación, sí la hay. Entonces, esto es simplemente un chiste como para poner el tema en lo que tenemos que conversar nosotros permanentemente. Bueno, pero ahí hay un punto de ventaja porque Colombia es uno de los países que más se baña. Entonces, hay esperanza. No, y la gente acá, es que acá la gente no es perezosa, Darío. No, la pereza no existe. A mí, ahora que estoy por fuera en España, y como Antioquia y Medellín ya empieza a resonar más, no por lo de antes, sino por nuevas cosas, la gente me dice, es impresionante el espíritu de emprendimiento y de trabajo que hay
en Colombia, pero sobre todo en Antioquia y en Medellín. Eso es así. A nosotros no nos da pereza. Hernán siempre dice, pues a modo de chiste, pues para ir conectando el chiste tuyo es, en muy pocos países del mundo uno ve a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, la gente levantada, bañada, perfumada, metido en el metro y listo para ir a trabajar. Eso no se ve en ningún, pues es muy poquito los sitios donde se ve eso. Yo Eso creo se ve que, en Colombia. digamos, nosotros cometemos un error táctico muy grande en la derecha en Colombia y es que asemejamos que la derecha, el padre de la derecha en Colombia es Antioquia. Y eso nos ha hecho mucho daño, porque eso no es del todo cierto. Es decir, hay muchas otras zonas del país que tienen una mística de trabajo igual de potente. O sea, si uno va a los Santanderes, por ejemplo, Total. si uno va a los Llanos Orientales, si uno va a Boyacá, si uno va a los pueblos de Cundinamarca, sin Bogotá, eso todo es mística de trabajo. Si uno va a muchas partes del suroccidente colombiano, tienen mística de trabajo. Si ustedes recuerdan, en el año 2006-2007, el Valle del Cauca es una potencia colombiana, el Valle del Cauca era superuribista y de un momento a otro la derecha se dejó quitar esas banderas por esa torpeza permanente que mantienen en la costa. Digamos, ese estigma que tienen de que son perezosos, eso, digamos, eso no es del todo cierto. Si vos ves una ciudad como Barranquilla, ¿vos crees que con pereza vos construís una ciudad como Barranquilla? Entonces, cuando nosotros somos muy dados en Antioquia a creer que lo nuestro es lo mejor, y eso no es cierto, y eso es muy dañino, porque con eso lo que hacemos es espantar gente. Y acá lo que necesitamos es convencer corazones y mentes de que las ideas de la libertad no tienen nada que ver con una región. O sea, como colombianos tenemos que entender que es trabajando y respetando lo que el trabajo representa que vamos a salir adelante. Entonces, sí me parece un mensaje importante que no quitemos ese de que si Antioquia se hunde, nos hundimos todos. Cuentos tan regionalistas no creo que sean buenos. Y pasamos por odiosos y medio pendejos. Humilde opinión mía. Listo. Sigo acá. Listo, entonces ahora, obviamente, ya vas ganando la batalla cultural. No es que la hayas ganado, porque eso no se gana de manera permanente, así como la ganas hoy, la puedes perder. Seguís en la batalla cultural. Las otras dos batallas son subordinadas a esta batalla cultural. Una de ellas fue la electoral, ya la ganó en el 2023. Están en este momento en batalla electoral por lo que se viene finales de octubre en Argentina. Y ya una vez en el poder, tenés que ejercerlo y tenés que poner en práctica las ideas con las cuales te eligieron y con las cuales fuiste potente. Digamos, acá haciendo un paréntesis, esa sí ha sido la gran ventaja nuestra en Colombia, que como gobierno Petro ha sido muy malo. Entonces eso nos ha ayudado, porque imagínense donde él hubiera sido un Superman y haya podido ejecutar las ideas malas, de verdad, pues madre, estaríamos en la inmunda, pero en la inmunda. Y la gente no aprende, o sea, malo en este gobierno y malo como alcalde, además. Exacto. Sí, total, pero digamos porque evoca una manera de ver el mundo y él es muy potente en eso. Volviendo entonces a los resultados de Milei, entonces ya empezó a gobernar, se preparó muy bien desde antes. Entonces él tenía un ministerio de la motosierra, no sé si se acuerdan un famoso video que incluso ahora Daniel Quintero lo está copiando, o sea, el mundo al revés. Increíble. El que arrancaba los stickers y que Ministerio de la Mujer para afuera y Ministerio yo no sé qué para afuera, muy potente, digamos, desde el punto de vista de comunicación y marketing político, pero él ya tenía estructurado el plan y sabía dónde tenía que recortar y en qué momento y a qué velocidad. Y el primer semestre del 2024, es decir, cuando comenzó su gobierno, obviamente las cifras se afectaron. O sea, las cifras se afectaron, el desempleo se subió, pero hoy, 18 meses después, los resultados se ven. ¿Cuáles son los principales resultados? Y puede haber otros más. Lo primero es que Argentina, por primera vez en 14 años, está en superávit fiscal. Explica qué quiere decir eso, Nico, porque creo que la gente no entiende qué quiere decir eso.
Pues eso en Y palabras en muy la sencillas casa, es ¿cómo es en la casa tener superávit? pues que los ingresos Negocio son mayores a viable. los gastos. O el negocio. Y lo mismo, vender más de lo que gastar. Lo evidente de todo el mundo es que Exacto. esto no es rocket science. Esto cualquier persona lo entiende. Vos No había de manera plata. sostenida tenés que tener más ingresos que egresos. Y eso fue lo que él logró. ¿Cómo lo hizo? Cortando gasto, principalmente. A futuro va a tener la gran ventaja que ya también le están incrementando los ingresos, como veremos más adelante. Segundo, tal vez lo más importante, diría yo, es la reducción de la inflación. Es que Pasaron de... eso ha sido un cáncer. No, total, es que en el 2023, cuando, digamos, él lo eligieron tal vez en diciembre, ese año completo estaba en 211, el año completo cerró en 211% de inflación, pero en los últimos meses del 2023 ya estaban en 25% mensual. No, es que es una locura. O sea, vos cómo estructuras un negocio o cómo planeas tu vida, digamos, a nivel individual con una inflación del 25% mensual. Mi Es hermano imposible. se tuvo que ir hace 6 años. Él vivía en Buenos Aires, tuvo que ir porque no le daba la vida. No, Una total. locura. Ya en el 2024, primer año de gobierno, logró bajar eso, digamos, a la mitad, a 118%. Sigue siendo un montón, 118% anual. Cuando lo miras contra el cierre del primer semestre del 2025 interanual, ese 118 ya va a un ritmo del 43 y se estima que va a terminar todo el año al 28-30%. Es decir, todavía es muy alta, pero claramente la tendencia es muy positiva. Y eso no es un número cualquiera. Yo creo que acá sí hay que hacer mucho énfasis en la gente. La gente ve la inflación como si fuera un reporte de un periódico. De hecho, pues, los que leen El Colombiano y ese tipo de periódicos y La República y Portafolio y la revista Dinero, entonces a vos te reportan inflación y eso, si a vos no te lo explican eso, ¿qué significa? Pues la gente sí entiende que la inflación es que hay si las cosas, la carestía, las cosas están como más caras, pero cuando a vos te lo ponen de manera potente y en lenguaje que vos podés entender, por ahí hay una persona que no sé quién, no recuerdo bien, que pintó la inflación en Colombia en términos de bonjour. O sea, con 10.000 pesos hoy, ¿cuántos bonjour comprabas? Y con esos 10.000 pesos, ¿cuántos comprabas hace 10 años? Y ahí es donde vos, con ejemplos así, es que uno dice, pues madre, con razón. Y todo lo vivimos. Es decir, vos vas a mercar, y vos te das cuenta. 2 bonjour, 2 3. No, y fuera de Ya eso, no te alcanza para 3, yo creo. no, y fuera de eso los tamaños, porque el shrinkflation es real. Yo tengo una anécdota. Mi esposa es muy flaquita y muy chiquitica, y ella, cuando íbamos a comer hamburguesa, ella no se la comía completa y las papas siempre me las dejaba. Entonces yo me comía una hamburguesa, un pedacito de otra hamburguesa y 2 porciones de papas. Ya eso lo han achiquitado tanto que ya ella me roba papas a mí. Entonces la cosa, la verdad es que las cosas sí nos han ido, mejor dicho, nos minaron la capacidad de ahorrar, de tener una vida, digamos, más o menos funcional y estable. Entonces, el fenómeno de inflación creo que hay que hacerle un daño. Exacto. Y Ponerle esa lupa, inflación, sí. exacto, esa inflación es porque el Estado cada vez es más gordo, pide más impuestos, hay más secretarías, El viceministerios. el estado parásito, que es una de las de los eslogans pues de Milei. Y esa es otra cosa, como usted se perpetúa en el poder. Mire cuántos nuevos ministerios ha creado Petro. Es una forma de perpetuarse en el poder. Claro. Porque mientras más tenga usted funcionarios, pues es más fácil el efecto de coordinación. Y eso lo único que está haciendo es impactando el bolsillo de absolutamente todo el mundo. Es que en un negocio es muy sencillo. Si el negocio no está dando, usted empieza a recortar a la gente más inútil. Pero en los gobiernos, como tienen bancos centrales, siguen imprimiendo, pero el costo queda distribuido ante el resto de la población, porque los funcionarios lo único que hacen es cobrar un salario y llegar y decir, pues si el salario no da, pues entonces seguro vendrán mejores prebendas y no sé cuántas primas de parte del Estado y beneficios, que realmente es una forma de disfrazar la inequidad y distribución de los que controlan
digamos que por eso les gustan los estados grandes, para poder Claro. disfrazar el mal manejo de absolutamente todo. Y nuevamente, y los únicos que generan ingreso, y eso lo dice mi ley, el Estado no genera ingreso, el Estado gasta. El único que genera ingreso son los empresarios, son los que crean empresas, son los únicos que generan ingreso. Entonces, si por un lado tenés un país con una inflación de ese tamaño, con una cantidad de impuestos, con una cantidad de arandelas, ¿qué hacen los empresarios? Van, entonces se te van los ingresos, no tenés más ventas. Y digamos que eso ha sido la potencia del mensaje de él, porque logró resonar un concepto que es difícil, es decir, que la inflación, entonces que un banco central regula una tasa de interés y que hay un encaje fraccionario, eso digamos incluso hasta para un economista es difícil de entender. Entonces imagínate pues para los ciudadanos. Si vos traes y le decís explicar, señor, a la gente, ¿qué quiere decir, señor? No entienden un carajo, eso no es importante, es que no lo entienden. Exacto, pero él sí fue capaz de por lo menos de tanta consistencia y tanta insistencia en el mensaje, él sí logró que la gente entendiera, la inflación es un problema. Los gobiernos gastando plata y teniendo que imprimir y generándome más inflación es un problema. El hecho que a mí ya no me alcance para mercar es un problema. Entonces, eso sí fue muy potente de él. Claro, esto no se hubiera dado probablemente si no estuviera en una crisis tan potente en la que estaba. O sea, porque el timing en esto también es muy importante. O sea, si Milei hubiera hecho esto hace, no sé, tal vez 2008, 2009, o 2007, cuando estaban en el boom de los commodities y el precio de la soya en el cielo, Milei no hubiera ganado. Entonces, las cosas también tienen un momento y probablemente, yo no sé si Colombia está en ese punto, y esa es una gran preocupación. Es decir, las cosas siempre pueden empeorar. Es decir, estamos mal, pero uno puede estar mucho peor. Entonces, yo no sé qué tanto el timing nuestro sea propicio para una figura tipo Milei, no sé. Entonces, como no sabemos, pues mientras tanto hay que hacer la tareita de hormiga en lo poquito que uno puede aportar. Eso es todo lo que podemos hacer. Yo creo que lo fundamental para nosotros es la batalla cultural y explicarle a la gente que las ideas de la libertad sí funcionan y que ya tenemos un ejemplo en la región. Es que esto es muy potente, porque esto no es Escandinavia. O sea, tenemos aquí a Argentina. Y si después de Argentina viene, no sé, Ecuador, y después de Ecuador viene Perú, que es el país pues, que viene creciendo fuerte en la región, a pesar de sus problemas políticos, y después Colombia un poquito, pues la cosa puede ir cogiendo otro calado. Entonces, siguiendo con los principales logros, reducción de la pobreza, obviamente, y él remacha mucho eso. Obviamente sus críticos dicen, no, pero es que eso es pobreza de papel, eso es en una cifra, si tú haces la encuesta de la calle, la gente no está tan bien. La verdad es que sí está mejor, que en pesos argentinos a la gente le rinde. También lo de la desregulación y liberación de la economía, eliminar un montón de regulaciones. La más, digamos, visible fue el tema del control de alquileres. No sé, Darío, si sabías que allá... Sí. Lo mismo que están queriendo hacer en España ahora, que están regulando quién puede y no puede comprar un apartamento, que si sos un extranjero en España vos no puedes comprar una propiedad. Eso es un absurdo, porque lo único que está es restringiendo la oferta y entonces ¿qué va a ocurrir? Los precios van a trepar. Entonces, también reestructuró el Estado, eliminó y fusionó ministerios, redujo en 30% el gasto burocrático en un año. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales pudo tener superávit. Y ya con esto, el crecimiento de la inversión ha sido vertiginosa. La inversión en Argentina creció un 31% y repatrió más de 20.000 millones de dólares de argentinos que los tenían ocultos afuera, lo que se llama blanqueo. En Colombia se estima que los colombianos tienen sin registrar más o menos 50.000 millones de dólares. ¿Vos te imaginas en un gobierno que genere la suficiente confianza y repatriar ese capital a Colombia y que se le pongan los incentivos para que se vuelva productivo ese capital acá? O sea, ¿qué tantas cosas pudiéramos hacer? Eso se logra después con un gobierno que genere la confianza para repatriarlos. Allá ya lo lograron. Entonces es un espejo de la región. Entonces, digamos,
Puede haber muchos otros más logros, obviamente que solamente lleva 18 meses, pero han sido muy buenos resultados hasta el momento. Muy bueno. Otra cosa que digamos que es muy evidente en Milei es digamos, su manera tan clara de definir sus criterios y de dónde no se sale, y es leal a esos criterios. Él no tranza. Entonces, él tiene unos principios rectores, en varios videos él los ha listado, que son esos ahí. Muchos de esos, pues ya todos los conocemos. El Estado no es la solución, es el problema. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Todos esos son rectores, digamos, como mandamientos de él. Entonces, él cada vez que puede repica sobre esos mandamientos. Lo que sigue, Darío, es el de ya para la batalla electoral y política, que es diferente a la cultural. Acá es donde viene el Milei que llaman sus enemigos el Milei agresivo. El Milei tosco, duro, digamos a veces violento en el lenguaje, pero él lo dice muy claramente, es que en la batalla electoral y política ese es un juego de suma cero. Es decir, lo que yo pierda lo ganó el otro y lo que el otro pierda lo gané yo. Entonces acá vamos a pelear, o sea, de frente, y vamos a pelear con los argumentos y no vamos a transar. Que es que esto no se hacía así, porque es verdad, había como una especie de lenguaje y código no escrito de que pues uno puede diferir, podemos diferir, pero ser amigos. Este man es de frente. Yo con izquierdistas no voy a ser amigo, ni voy a ser Darío, amigo. eso es como, ¿te acordás de ese evento que te invitaron a Santa Fe, Antioquia, y me dijiste que ese es el lenguaje común? Ese es el lenguaje común, hermano. O sea, y es preocupante porque no hay enfrentamiento. O sea, no hay quien diga que es lo que están diciendo acá. Todos esos son como lo que decía Nico ahora de la derecha. No, mira, busquemos, conversemos, pongámonos aquí. Sí, tú. Eso no, eso no se puede en este momento cuando es una batalla cultural. Y los del otro lado sí están dispuestos a jugar con todo. Por los de allá sí. Eso no les importa. Y aquí estamos como esperando pues las buenas maneras, porque nosotros sí somos educados. Y hay un elemento muy importante que es el principio de revelación. Es decir, cuando Milei se eligió con esas banderas, sobre todo con el voto joven, porque él siempre habló de que acá había una violencia intergeneracional con la generación actual y las anteriores endeudándose más allá de sus capacidades a costa de las generaciones jóvenes. Eso resonó muy fuerte en la gente joven. Él dijo, como yo me elegí con estas banderas, yo voy a gobernar con estas banderas, yo no voy a transar. Entonces, como el juego político en el Congreso siempre es transando, eso es en todos los congresos, él simplemente les decía, yo acá lo recibo, pero yo no voy a transar. Yo tengo un mandato, yo no lo voy a transar. Entonces, si usted no se viene para acá y vota acá, lo voy a revelar. El principio de revelación es, listo, tú estás en desacuerdo con lo que la mayoría de la gente quiere. De hecho, Petro trata de hacer eso mucho. Si ustedes miran, digamos, no con tanto éxito como Milei, pero lo trata de hacer. Trata de decir, yo tengo un mandato de cambio, usted no está alineado, boletea a los que votan, digamos, en contra de las reformas de él. Lo que pasa es que él no tiene la consistencia porque obviamente no tiene la disciplina. Es que ahí es donde Milei es realmente potente. Entonces, ese principio de revelación creo que es fundamental, sumado a todo este decálogo de cómo instrumentalizar el mensaje y cómo dar la batalla. O sea, esto es una batalla y él no lo niega. No está tratando de decir, no, nos ponemos de acuerdo, el justo medio. No. De hecho, él lo repite una y otra vez. A la izquierda, ni un milímetro. A la izquierda, ni un milímetro. No le puedes dar un milímetro. Lo repite una y otra vez. No, es como a son de chiste, es como uno negociar una atracada. Entonces llegan 3 ladrones, bueno, te vamos a meter 17 puñaladas. No, ve, yo te voy a meterme solo 3. No, eso no se negocia, los principios no se negocian. Y hacía mucha falta en el mundo gente así con esa, digamos, severidad en los temas. O sea,
los principios no se negocian, es que son principios, su palabra lo dice. En inversión es lo mismo, hermano, ¿no? O sea, vos tenés un principio claro, una tesis de inversión, y en el camino empezás a medio dilatarla, a medio... terminaste en un sancocho totalmente diferente. No, es que perdés todo el alfa. Es que uno tiene que tener convicción sobre su tesis y pues si uno se queda mirando el price action, se jode, porque entonces nunca va a tener retornos. Sí, total, total. Entonces, creo que ya estamos como terminando, Darío, creo que queda una o dos. Bueno, lo otro es, digamos, de todos estos temas de la libertad hay mucha literatura, mucha. Y mucha en una terminología, digamos, que es muy pesada y si la persona no es economista, la verdad, son libros muy aburridos, pues para ser franco. Tal vez el más comestible es este Economista Callejero, tal vez, pues ese ha sido muy famoso, ese es el de Kaiser, el chileno, muy fácil de entender, recopiló muchas de las ideas austriacas y posteriores que ha habido. El otro es el de Civilización, el de Ferguson, también es muy bueno, muy fácil de leer. El de Ferguson tendrá que tal vez 30 años, calculo yo, el del Economista Callejero sí es mucho más reciente. Y hay unos videitos muy interesantes, ahí hay dos videos, te puse el de Davos y el de la CIPAC, que creo que son los que enarbolan de mejor manera lo que Milei representa. Son esos dos videos, uno dura 20 minutos, el otro 30 minutos. Y ahí están, digamos, también los links a las fundaciones que miden todos estos temas de libertad económica. Porque eso yo creo que es importante que la gente recale en que mientras más libertad, hay más riqueza. ¿Qué trabajo el que se Nico, tiró Nico? No, es que eso iba a decir, pues, sí, obviamente, pues se nota pues, digamos que la guía estructural, aunque las ideas pues son de Nico, pero la guía estructural, porque nosotros hemos repetido muchas ideas pues de Juan Mario Giraldo, pues el primo de Nico, pues que es un consultor en estrategia y verdad que se nota pues, pero una de las cosas pues que admiro de vos, Nico, es que sos capaz de explicar temas que son muy densos y convertirlos como en elementos transparentes. O sea, eso de llegar y decir y explicar por qué Petro mueve el lápiz, por qué habla de Karl Marx, para llegarle a ciertos grupos de personas. O sea, es como las mismas cosas, Darío, que hacemos con las inversiones. Entonces uno dice, sale el man en la campanita, el analista diciendo esto es lo que está pasando en la acción, pero cuando ya te lo empiezan a explicar, no, es que si lo analizas por primeros principios básicos y esto quiere decir que están creando el digital twin. Entonces Nico tiene una capacidad para estos temas que son muy densos, muy complejos, como lo hizo con el Estado voraz, ya que tiene una capacidad para explicar y desenmascarar. Y se dice, con razón, esto es lo que está haciendo, o si lo está haciendo bien para explicar por qué es efectivo. O sea, uno diría que es pues, que Milei pues tiene como una red de consultores, un McKinsey por detrás. No, es mucho más sencillo. Lo que pasa es que supo presionar los botones que eran y hacer el ejercicio de comunicación, que es una cosa que me parece muy complicada. Nosotros, pues, Darío, tenemos un nicho de personas que nos oyen y que tienen un cierto nivel para absorber y que tienen una dieta de información, pero esto que nos está explicando Nicolás parece que le da una apertura a la gente como para tratar de decir, ¿y cómo vería Nicolás, por ejemplo, esto? ¿Y cómo nos lo estaría explicando Nicolás? Yo creo que pues, un invitado que merece toda la recurrencia posible cuando se presenten temas pues tan densos o que la gente, como te decía Darío, lo hicimos porque alguien llegó y me dijo, es que vos no entendés que es que Argentina subió los límites de la pobreza en tanto por ciento, pero no nos bajó. Evidente. Antes los bajó. Entonces, pues, pero que primero lo subió y ahorita los bajó y uno dice, No, este es el tipo de explicaciones donde hay que someter todo. Y yo creo que todos los temas tienen que ser tratados así. Y la otra cosa, pues, tienen que ser tratados en una conversación extensa. O sea, de 40, de 60, de 2 horas, pero donde, por ejemplo, yo no sé si el gordo quedó con dudas o en algún momento, pues yo lo he visto, pues porque usted sabe que el gordo tiene ciertas tendencias y él le mamaba gallo a Milei, pero gordo, después de oír a Nico, pues
¿cuáles son tus observaciones o preguntas que tenés, por ejemplo, a esto? Y No. nosotros pues, como colombianos opinando pues, de Milei, pero yo creo que es que para eso nos pusieron en la cabeza para que podamos filtrar y tratar de consumir todo esto que estamos viviendo, pues poder tomar las correctas decisiones. Por ejemplo, a mí me encantaría, yo he pensado, ahorita estaba hablando con Andrea, me estoy pensando de pronto echarme una temporadita en Argentina, porque yo no había vuelto a Argentina después de Milei. A ver, hombre. A ver, Como hombre. dice su amigo. A ver, Como dice hombre. su amigo. A ver, hombre. No, definitivamente, pues, si hay un cambio muy drástico, definitivamente creo que se tienen que tocar muchas teclas para cambiar, y como todo, en todo régimen va a haber gente que lo va a sufrir y va a haber gente que va a salir adelante. Para mí lo más diciente es lo que uno ve normalmente en las noticias, y es ese combate fuerte que tiene frente a cierta oposición. Pues me imagino que son los que han estado, los sindicatos de toda la vida, toda esa gente que De un país muy ha vivido del sindicalista, Estado. además. ¿Ah? Es un país muy sindicalista. Sí, Un además. país que el 50% de las personas que pueden trabajar las contrataba el gobierno. El 50% de las personas que pueden trabajar las contrataba el gobierno. Imagínense cómo serán las fuerzas. Una que tienen que ciudad combatir como uno ahí. Buenos Aires, que creo que los 5 días laborales habían 3 mínimo o 2, no me acuerdo, que no se podía mover la gente, paraban las calles, o sea, era un caos. Entonces, obviamente, eso, pues si el 50% de la fuerza laboral es del Estado y este man llega a recortar, entonces, pues eso tiene que ser un caos. Claro. Fuera de eso, ¿cuál es como el otro punto negro que seguramente tiene la administración de este man, ¿no? O que sepamos o que conozcamos, porque pues sí son cifras todas muy dicientes, o sea, son cifras muy positivas. Pues el otro día decían, no, es que está cayendo el 80%, sí, pero cayó en un día la bolsa o algo así, que fue lo que cayó, que salieron todos no, que la economía de Argentina va muy mal porque tuvo como una caída, pero en los últimos 2 años iba creciendo. O sea, la gente Pues, no sé, eso es como la gente en el chat que dice qué pasó con la acción que bajó hoy, pero no cambió la que se tesis. cayó el Ok. 10%. Entonces hubo un día en que todo el mundo, que el libertario más no sé qué, y hasta Petro puso la vaina, retuiteó el tema, pero fue un día que tuvo una caída. No, pero ahí es lo que dice Nico, es el discurso, es cómo le gano yo el ruido y el discurso, pero no se van a la profundidad de lo que está pasando. Por eso, ven un mapa de un día y no ven el resto de toda la temporada, ven un solo capítulo. Entonces, pero entre lo que conocemos o sabemos, o Nico entiende, ¿cuál es como el punto más débil que él tiene? Pues yo creo que el punto más débil es el futuro. Es decir, la sucesión. O sea, ¿quién va a poder llevar este mensaje, digamos, con lo que se requiere? Porque yo creo que de todo lo que hemos hablado hoy, tal vez si uno se tiene que quedar con algo, es la palabra coraje. O sea, sin coraje, esto no se gana. Y nadie ha demostrado más coraje que Milei. Es decir, a punto, no sé si leyeron uno de los decálogos políticos, el último es violento. El último dice, hay que estar dispuesto a dar la vida por esta batalla. Entonces, digamos, el coraje es fundamental, porque los políticos por profesión son cazadores de votos, ellos van a terminar transando. El mismo Uribe terminó transando. Es que a mí me parece muy interesante la historia colombiana y hacer el símil acá. Si ustedes recuerdan cuando Uribe fue elegido, Uribe en su campaña del año 2002 fue potente. ¿Por qué? Pues muy parecido a lo de Milei. O sea, él era solito, diciendo el tema de seguridad, traigamos los cascos azules para Urabá, y todo el mundo acá, oigan a este loco, nosotros estamos en un proceso de paz, Cuando el proceso de paz se volteó y las condiciones se volvieron evidentes de que ese proceso de paz era un chiste, no sé si se acuerdan, que se pusieron un avión con un senador y lo aterrizaron por una carretera en el Huila. Entonces ahí fue cuando la gente dijo, uy, necesitamos seguridad. ¿Quién es la persona que nos va a dar la seguridad? Pues la persona que venía hablando coherentemente de eso. Y ahí Uribe se eligió con eso y fue muy popular. Es más,
fue presidente sin necesidad de ir a una Segunda ronda. No sé si, tal vez, no sé si fue a una primera o segunda vuelta, pero fue muy popular como presidente y le pretendió hacer un plebiscito. No sé si se acuerdan. Y Sí, perdió. sí. ¿Y qué pasó después de que perdió? A negociar. Transó. A negociar, papá. A negociar con todos esos políticos de la costa. Se creó el famoso partido de la U. Desde ahí el enemigo estaba adentro y de él a transar. Entonces, cuando vos transás, ya perdés la potencia de lo que representás. Y eso es lo que Milei intenta no ser, digamos, desleal consigo mismo. Él pretende ser muy purista. Tan es así que la gran discusión o el gran rompimiento que hay hoy es porque la vicepresidenta, que fue su coequipera, no la hermana. Sí, Villarruel. Villarruel, se le torció. Claro, ella se le torció y transó en el Congreso, a pesar de que están en toda esta batalla cultural, fue y negoció un incremento en gasto público otra vez. Y este man no tiene pelos en la lengua, le dijo ignorante bruta a su vicepresidente. Entonces, claro, eso es un choque, pues porque, digamos, los latinos estamos dados a que, ay, no, vení, yo no te voy a comprar, entonces vení, yo como te digo, sí, mándame la muestra, y me vamos mirando. O sea, pero en otras culturas es de frente, no te voy a comprar, no me gusta tu producto, punto. Lo mismo deberíamos hacer aquí en temas políticos, no me gustan tus ideas, no quiero hablar con vos, punto, voy con lo mío. Eso es lo que él hace. Entonces yo creo que el punto débil, Gordo, si es a futuro, ¿quién va a tener ese coraje? Porque si es un político, el político ya viene contaminado, el político tranza por naturaleza. Si le vamos a pedir... ¿Cómo es que se llama el otro, el que es el ministro Adorni, que me parece como muy bueno? Ese es el de comunicaciones. Ese es muy bueno. Ese ha sido... Muy bueno. Digamos, él tiene un equipo bueno, tiene como 3 personas fundamentales. Uno es el ministro de Economía, que es Caputo. Tiene a este Adorni, que es una delicia verlo cómo bofetea preguntas idiotas. O sea, es muy chistoso verlo. Y tiene el que era el Elon Musk versión 1, o sea, el de la motosierra. El apellido no me acuerdo bien cómo se pronuncia. Es un judío. Schwarzenegger, creo que es. No es Schwarzenegger, pero es parecido. El hombre fue el que implementó todo el plan de recorte, la ley bases, y con eso fue lo que les permitió saber dónde recortaban y tener el mayor impacto posible en el menor tiempo posible. Eso fue fundamental. O sea, no es solamente un arte de saber comunicar bien, de ganar la batalla cultural, sino que también hay que saber ejecutar, y en eso lo han hecho bien. Argentina tiene reelección. Sí. En Argentina hay una reelección consecutiva. Entonces, probablemente él pueda ser reelegido. Eso viene siendo entonces finales del 2027 y se iría ahí hasta el 2030. Y ahí, pues depende que tanto se hayan anclado estas ideas en la gente, pues pudiéramos tener gente, digamos, de centro o mal llamados centro, pues como somos todos aquí, socialdemócratas, digamos, defendiendo estas ideas de la libertad, probablemente. De hecho, su enemiga política de Juntos por el Cambio, pues es muy aliada, que es la de seguridad. Bullrich. Entonces, pues digamos que se pueden lograr muchas cosas, pero en Colombia estamos muy atrás. O sea, yo sí veo con preocupación que no estamos dando la conversación que es. La campaña ya empezó y lo único que hablamos es de candidatos, pero ¿cuáles son las ideas que han dado? Es que nunca han puesto las ideas sobre la mesa, pues, y siempre es la misma pendejada, pues siempre es, no hay una conversación distinta realmente. Correcto. Así es. Hombre, Bueno. no, pues esto, Nico, pues estuvo muy bueno, gracias por haber hecho esa presentación, fea pero sustanciosa. Y va a quedar en los archivos, en la librería. Un poco de diseño. No, es mes del orgullo gay. No, pero sabe que yo votaría para que las presentaciones todas fueran así, feas, pero pues importantes, con contenido bueno. Nada, cuando llegan muy bonitas, yo inclusive sospecho no hay nada. después. No hay nada. No hay nada de Entonces, sustancia.
que vivan esos colores me parecieron muy buenos y la verdad que se nota los consejos pues, de Juan Mario Giraldo. Entonces, ¿cómo se llama el negocio de Juan Mario? Pues la consultora de tu primo, que se me escapa aquí. Pues para darle los créditos que merece, pues porque nosotros ya hemos acogido muchos de la batalla cultural, mover el eje del debate. Se me olvida cómo es que se llama la consultora. Bueno, la ponemos en el link por si alguno quiere pues Sí, contactarlo. la ponemos en el link. Y si necesitan recomendaciones de diseño gráfico, pues Nico siempre está para las presentaciones de PowerPoint. No, lo que pasa es que a mí Darío me dijo, vea, hacete un slide bien feo para que salga con la camisa de Hernán. Ay, juepu. Ay, no sabe lo que ha costado. pero es que estaban camisas de vacaciones, hombre, pues de Mediterráneo, pues. Es más, te voy a comprar Allá se ven una, las pues, lanchitas. Di pinto di blue. ¿ah? Bueno, siga señores. disfrutando del sur de Italia. Muy bien. Saludos a gracias. todos. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Nico.